Cuentan que en un reino había un estafador que no sabía muy bien distinguir lo que era suyo de lo que era de otro, y fue pillado en flagrante delito, y fue apresado y fue condenado a muerte. Y en ese momento el estafador les dijo a los que le tenían preso, les dijo: yo sé la fórmula por la que se pueden plantar árboles que den como fruto oro macizo. Si me permitís y me dejáis vivir, os puedo enseñar la fórmula. Y, por supuesto, con mucha desconfianza le dieron la posibilidad y allí se presentó, porque se corrió la noticia, y se presentaron hasta el mismo rey. Así que procedían a ver cuál era la fórmula por la que se podían plantar árboles que dieran como fruto oro macizo. Para ello pidió que le dieran una bolsa con oro macizo y también una regadera para poder regar. Y allí se congregaron y entonces comenzó a explicar. La fórmula es muy sencilla, consiste en hacer un hoyo, plantar el oro macizo, regarlo durante 3 días y comenzará a dar fruto de oro. Y el rey, que se impacientaba un poco, le dijo: procede, procede. Y cuando iba a empezar a hacer el hoyo para plantar, este estafador comenzó así a sollozar y dijo: bueno, hay una condición que no he mencionado y que es muy importante, y es que para que esto sea así, para que suceda este fruto, el que plante tiene que ser una persona inocente, una persona que no tenga las manos manchadas. Como os podréis imaginar, yo esta fórmula no la he podido aprovechar en mi propio bien, porque no son así mis manos. Pero, Majestad, usted es el soberano de este pueblo. Usted sí que puede plantar y dará fruto. Y entonces el soberano, el rey, se acercó para coger el oro que iba a plantar y se detuvo, porque pensó en cómo había actuado en las últimas semanas. Había sido muy severo, incluso soberbio e injusto con sus súbditos. Así que se detuvo y dijo: Mejor lo va a hacer mi ministro de Finanzas, que es un hombre fiel y honrado. Y le pidió que se acercara. Y el ministro de Finanzas se iba a acercar a plantar y dijo: Majestad, es que el último día, al salir del tesoro, se me quedó pegado al bolsillo unas monedas. Me di cuenta después. Mejor que plante el juez supremo de la nación. Es un hombre recto y es un hombre justo. Y llamaron al juez. Y el juez se acercó y dijo: bueno, es que en las últimas semanas ha habido algún trato en el que no he sido. Y entonces se dieron cuenta de que no lo podía plantar ninguno, Y el rey, pues, tomó nota, le dijo: has sido astuto y nos has dado una lección, cambia de conducta, te es condonada la pena y a partir de ahora vive de otro modo, lo cual también intentaremos hacerlo nosotros. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es una frase lapidaria que ha pasado a la historia de la sabiduría humana. Y nos la enseña el Señor para que nos acerquemos a Él, a que nos dé su mirada, nos dé su sabiduría, nos dé su ternura, nos dé su misericordia y nos dé su corazón. Decía el profeta Isaías en la primera lectura que hemos escuchado: mirad que hago cosas nuevas, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? El pueblo de Israel, al que se dirige el profeta Isaías,
en este momento en el que el profeta les habla, se encuentra deportado en Babilonia. Ha sido vencido, ha sido derrotado, ha sido despojado de todo, ha sido llevado al extranjero, están abatidos y no hacen más que recordar. ¿Os acordáis cuando Dios nos sacó de Egipto, abrió las aguas? Entonces sí que Dios era Dios, nosotros éramos su pueblo, esto era vida. El Papa Francisco nos alerta de una nostalgia sobre tiempos pasados en los que, pues, las manifestaciones religiosas, si queréis, o la presencia pública de la Iglesia tenía un poder, una fuerza, pero quizá en los corazones no había esa pureza o esa autenticidad en la relación con Dios y con los hermanos, ¿no? No podemos tener nostalgia del pasado. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Esto, cuando uno estudia un poco de la historia de la Iglesia, por ejemplo, y conoce pasajes de nuestra historia, pues ciertamente duros y oscuros, pues aprende a relativizar, pues, fragilidades y debilidades que a veces pueden a uno escandalizarle. Por supuesto, no me estoy refiriendo a situaciones que a uno le abren el corazón, le rasgan el corazón y que tienen que ser apartadas de la Iglesia, absolutamente, ¿no? Pero que tenemos la tentación de mirar hacia atrás, de mirar al pasado, como si el mismo Dios, Isaías le recuerda, el mismo Dios que abrió las aguas es el mismo Dios que hará un río en medio del desierto. Nosotros miramos el presente y el futuro a veces con incertidumbre, es normal, incluso con temor o con pesimismo a veces. Y es que no miramos desde el Señor, no miramos desde el Señor. El viernes que hacíamos por nuestras calles el Vía Crucis con este Cristo impresionante, este crucifijo de las hermanas con el que fuimos procesionando por el pueblo, el viernes un matrimonio de la parroquia daba testimonio de cómo pasar por la unidad de cuidados intensivos durante 52 días, hace 2 años, en el momento álgido de la pandemia, supuso para José Luis y también para su esposa Maribel, para su hijo Álvaro, supuso un antes y un después en sus vidas, en la comprensión de quiénes son, de quién es el Dios que acompaña hasta cuando estás sedado en la UCI y de repente descubres el valor de tu vida a la luz del sufrimiento extremo y del Dios que te acompaña en las cañadas oscuras y que no te deja y que por medio de la intercesión de la Iglesia, de su oración, te acompaña y te consuela. Y dices, bueno, pues si el Señor es capaz de hacer luz en medio de oscuridades tan grandes, ¿qué no hará si nos fiamos y salimos? Este fin de semana hemos salido a nuestras calles a anunciar el misterio de Cristo muerto y resucitado por nosotros, por amor a nosotros y por nuestra salvación. Ayer, hablando con algunos adolescentes que estaban bastante remisos a salir y a invitar, volvían contentos, al ir iban llorando, pero al volver volvían cantando. Y necesitamos fiarnos del Señor, de su fuerza y de su poder, como escuchábamos en la lectura de San Pablo, ¿verdad? Este hombre perseguidor de la Iglesia, todo lo considero pérdida comparado con el conocimiento de Cristo, mi Señor. No pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás, no quedándome anclado en el pasado. Sí recordar las maravillas que Dios ha hecho, porque es el mismo Dios que está deseando seguir haciéndolas en nosotros. No son nuestros cálculos, ni nuestras medidas, ni nuestra sabiduría, sino la fuerza de la cruz. Ahora, antes de salir, bueno, a veces llego un poquito justo de tiempo para celebrar la misa, normalmente no, pero
ese minutillo que tengo antes de salir, miras el crucifijo que parece que está deseando abrazarte, bajar de la cruz y abrazarte, y entiendes estas palabras de San Pablo, ¿verdad? Y el cambio de vida de esta mujer, que yo tengo para mí, que es María Magdalena, aunque la exégesis es discutida, el cambio de vida, la transformación, el gozo, la alegría, el ser testigo de la misericordia de Dios, esto es lo que quiere realizar el Señor en cada uno de nosotros. Y cuanto más grande sea nuestra miseria, más grande será su misericordia. Es invencible el Señor. Si le dejamos, no habrá circunstancia y situación en la que Él no sea capaz de hacer algo nuevo. ¿No lo estáis viendo que ya brota? Seguramente muchas cosas no las vemos, ¿no? Pero si nos fiamos del Señor, Él hará su obra, la hará, sin dudarlo. Vamos a pedirle al Señor acercarnos a dejarnos mirar por esta misericordia. Todo empieza dejándonos mirar por la misericordia de Dios. El encuentro de la miseria y la misericordia que habla San Agustín. Y a partir de ahí hay esperanzas de que nosotros podamos mirar de esa manera a nuestros hermanos, que no es normalmente como nos ocurre, ¿no? Como naturalmente surge. Ninguno está libre de pecado, ninguno puede plantar ese árbol, solo Cristo, y está deseando plantarlo en nosotros. Está deseando que también nosotros queramos tener comunión con sus padecimientos para poder morir con Él y resucitar entre los muertos con el resucitado. Termino. Ayer veía la interpretación de los seminaristas del Divino Impaciente, la vida de San Francisco Javier, tan apasionante, pues que el cambio de vida que puede obrar el Señor en nosotros, como lo ha obrado pues en unos y en otros, lo realice en nosotros porque le dejemos que su misericordia lo transforme todo y nos haga ver la obra nueva que ya está comenzando. ¿No la veis? Que María Santísima, con sus ojos de fe, de piedad y de misericordia, nos alcance la mirada para ver como Dios y para mirar como Dios nuestra vida y la de los hermanos. Que así sea.